hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo especial TNU, esta vez sobre la reforma de la salud y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nos vamos a preguntar, a ver si logramos desvelarlo, cuán integrado es este sistema y cuán nacional es este sistema. Queremos saber si realmente las prestaciones de unos y otros, públicos y privados, son exactamente las mismas como deberían ser en un verdadero sistema nacional integrado. Vamos a empezar con un primer informe de base. En 2017 se cumplieron 10 años de iniciada la reforma de la salud. Los objetivos sanitarios propuestos para 2020 fueron favorecer entornos saludables, disminuir los factores de riesgo de contraer enfermedades, reducir la morbimortalidad y discapacidad, mejorar el acceso y la atención de salud de toda la sociedad, lograr en las instituciones una cultura de que la atención a la salud debe ser segura y de calidad y avanzar hacia un sistema de atención cuyo centro sea exclusivamente la necesidad sanitaria de las personas. Para alcanzar los objetivos, el Ministerio de Salud Pública reforzó su rol de rectoría para trabajar más ligado con las direcciones técnicas de los prestadores públicos y privados. El plan era hacer un seguimiento de los pacientes, no desentenderse, ser reactivos ante los problemas para lograr el cambio del modelo de atención. Para eso se les impuso a las mutualistas y a los hospitales de ACE metas y objetivos sanitarios. Por ejemplo, comenzaron a fiscalizarse las prácticas de los prestadores de salud en la atención a la hipertensión arterial y al infarto. Ante esta disposición normativa, las instituciones de salud estuvieron obligadas a remitir información sobre 32 variables de sus afiliados relacionadas con sus estilos de vida, morbilidad, discapacidad y acceso a la atención. Frente a esta información, es el Ministerio de Salud Pública el que establece qué debe priorizar cada institución que recibirá un pago variable por las metas que vaya alcanzando. El pago se hace en función del cumplimiento de resultados esperados en determinadas líneas de acción. Por ejemplo, reducción de mortalidad por cáncer, disminución de las complicaciones crónicas de la diabetes, disminución del sobrepeso y obesidad, del embarazo adolescente no deseado, de suicidios, de transmisión vertical de sífilis y VIH, entre otros. Bueno, después de este acápite le damos la bienvenida al ministro de Salud Pública, Jorge Basso. Gracias, ministro, por estar esta noche con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Esto era una especie de aperitivo como para que pudiéramos comenzar a conversar fundamentalmente sobre un sintético balance de los primeros 10 años, en realidad fue el año pasado que se cumplieron los primeros 10 años, de este nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, sí, en realidad en las sociedades modernas hay muchos paradigmas de complejidad, pero si hay uno es el sector salud, ¿verdad? El sector salud, a lo largo de la historia de la humanidad, seguramente son de los temas más complejos de gobernanza y sobre todo de encarar reformas que de alguna manera cambien fuertemente el financiamiento, cambien fuertemente la visión asistencial e involucren a tantos actores, a tantas corporaciones, a tantos intereses, porque en definitiva el sector salud está marcado fuertemente por un conjunto de intereses, entre los cuales los sustantivos son los intereses de los usuarios, pero hay otros intereses que en una sociedad se expresan con toda su fuerza, ¿verdad? Con todas sus alternativas y sus posibilidades. Y bueno, justamente uno de los grandes desafíos es no perder el rumbo, tener claramente un diseño estratégico hacia dónde vamos. Y bueno, y después las turbulencias de tomar decisiones, uno las asume sabiendo que no hay incertidumbre. Se podrá estar de acuerdo o no, pero vamos a un Sistema Nacional Integrado de Salud que pretende mejorar la salud de la población con los recursos disponibles, que no son pocos, pero son los disponibles, no son los que siempre uno aspiraría a tener, ¿verdad? Es decir, Usted recién habló de una palabra que me parece que es clave, por lo menos para empezar por porque esto tiene tantas puntas, para empezar por alguna concreta. Intereses. Siempre estuvo planteado
y de alguna manera ha demostrado, esto sin ánimo de obsecuencia hacia los gobiernos del Frente Amplio, que el interés de esta ley que creó el Sistema Nacional Integrado de Salud, el fin último, el objeto era el usuario de salud. Y allí podríamos hacer una cantidad de subdivisiones, como por ejemplo un cambio cultural para que la gente vaya al médico cuando está sana y no necesariamente cuando está enferma. Bueno, todo eso que si nos da el tiempo lo vamos a hablar. Pero quiero hacer foco en los intereses, no de los usuarios, que le quiero dedicar tiempo también, sino a los intereses empresariales sobre los cuales mucho se dice. Por un lado, en los pasillos, en la calle, en la cola del supermercado, que yo no lo quiero ofender a usted, pero se habla... Hay un término que se usa mucho por parte de la gente que es la mafia blanca, hablando de la corporación médica, que es fuerte sin duda. Y por otro lado, la industria del medicamento que muchos entienden que junto con la industria militar, la industria de armas, son las dos concentraciones de poder más grandes del mundo. En el caso de la industria farmacéutica se entiende, porque lo que está allí en el medio, lo que se comercia más allá de la ciencia, es el miedo a la muerte o el miedo a la enfermedad. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se puede lidiar con todo eso? Bueno, lo primero yo creo que no puede pasar por alto la definición de que se propuso el gobierno el desafío de crear un sistema de salud. Cuando uno mira el planeta, en realidad hay muy pocos sistemas de salud. Entendido como que todos los usuarios tienen que tener un mínimo de cobertura accesible de todas sus necesidades. La mayor parte en los países todo depende de la capacidad de pago de la gente, ¿verdad? Es decir, y existen seguros en el cual usted, si pone tanto dinero, tiene tantas prestaciones, si pone un poquito más, tiene algo más. Es decir, esa es la lógica generalmente imperante. El crear un sistema tiene justamente el enorme desafío de establecer, bueno, cómo de alguna manera aseguramos que todos los prestadores, todos los que ofrecen servicios, que en nuestro país son una enormidad, pensando en nuestra escala, ¿no? Somos 3,5 millones de habitantes, tenemos 43 prestadores integrales, pero después tenemos un sinnúmero de prestadores parciales, ¿verdad? Es decir, tanto el subsector privado como el subsector público. Es decir, tenemos muchísimos prestadores, pero bueno, la lógica que ese conjunto de prestadores de alguna forma le ofrezcan un listado de prestaciones obligatorias que determina que toda persona en este país tiene derecho a esas prestaciones. Y esas prestaciones, justamente, la importancia es que, bueno, se realicen, de alguna manera estén actualizadas, se tomen definiciones en torno a qué es esa actualización, qué cosas incorporar, qué cosas no incorporar. Porque como siempre se dice, en realidad cuando uno de alguna forma va resolviendo necesidades, lo único seguro es que aparezcan nuevas necesidades. Exacto. Es decir, la realidad a nivel del mundo es que, bueno, que las personas se van apropiando de su derecho a la salud y eso conlleva nuevas demandas, ¿verdad? Y uno tiene que administrar esas demandas con una lógica lo más racional posible, tratando de identificar, bueno, qué es lo que realmente hay evidencia científica que es necesario incorporar, que hay otras cosas que sobre todo no han culminado todavía los procesos de convalidación como tales, y cómo de alguna forma hace que todas esas incorporaciones no pongan en riesgo la sostenibilidad económico-financiera del sistema. Está claro. Usted acaba de hablar de las necesidades. Muchas veces hemos escuchado hablar de las canastas de prestaciones, ¿no? Que progresivamente se les han ido incluyendo nuevas prestaciones para que los prestadores de salud, valga la redundancia, le otorguen al usuario de la salud mediante el copago correspondiente y nada más, porque se dieron, ya empezada la reforma de la salud, situaciones bastante injustas. Por ejemplo, el subsistema público, los hospitales dependientes de ACE hacían no quiero ser autorreferencial, pero digo, lo experimenté, hacían la operación de vesícula, la extracción de vesícula, laparoscópica de manera gratuita, y sin embargo las mutualistas recién ahora la están haciendo de manera gratuita porque el gobierno los incorporó en la canasta.
Pero, ¿por qué? Porque me acuerdo que en aquel entonces, en algún otro programa, lo hablé con quien era entonces el presidente de la Junta Nacional de Salud, el doctor Galo, y le preguntábamos, ¿y por qué el subsistema público empezó antes que el subsistema privado? Entonces ahí es cuando uno siente la sensación de que el gobierno tiene que lidiar con intereses y forcejear a veces con intereses. ¿Cómo es eso? Vuelvo a la pregunta. Sí, es el tema, justamente, es el tema de la gobernanza, en el sentido de que lo importante es, bueno, tener claro hacia dónde va, y después viene justamente el cómo administrar las naturales tensiones de intereses que se expresan en una sociedad de derecho como la nuestra, que de alguna manera, bueno, cada uno quiere posicionarse de la mejor manera en lo que también algunos llaman el mercado de la salud. Porque bueno, acaba de utilizar otra palabra que dispara una pregunta que la tenía en mente. Hubo siempre, o por lo menos en las últimas décadas, una mirada economicista, un enfoque economicista de la salud. Por ejemplo, hay sindicatos que todavía siguen diciendo que sigue existiendo eso. El gobierno había intentado cambiarlo, había intentado cambiar esa mirada, porque la salud no puede ser una mercancía. Yo creo que cualquier persona de buena voluntad está de acuerdo en eso. ¿Se ha logrado avanzar en eso, ministro? ¿Usted cree que se ha logrado? A ver, para ser muy concreto, ¿cuál es la propuesta del sistema? La propuesta del sistema es que haya un financiamiento del cual todos aportamos. Es un seguro de salud administrado por el Fondo Nacional de Salud. Cada uno paga un porcentaje de sus ingresos a través de la Seguridad Social. Rentas Generales hace lo propio para aquellas personas que no están vinculadas a la Seguridad Social, porque no tienen un trabajo formal, porque no trabajan, porque no han tenido contacto con la misma. Es un porcentaje importante. Hoy, del presupuesto general de los 5.000 millones de dólares que tiene el sector salud, el 70% es por la Seguridad Social y hay otro 30% que es rentas generales. Hago una aclaración, paréntesis, cuando se habla de que el FONASA es deficitario porque rentas generales tiene que ponerlo, conceptualmente siempre en la ley 18.211 que hacía usted referencia, estaba incorporado el concepto de que rentas generales tenía que poner su cuota aparte, ¿verdad? Me encanta lo que está diciendo. Me encanta lo que está diciendo, porque también a mí por lo menos me da una alergia cuando escucho decir que el FONASA es deficitario o que el BPS es deficitario. Yo creo que, claro, esto tiene por supuesto una base ideológica, cada uno tiene la suya. En base a la mía, yo creo que decir que el FONASA o el BPS es deficitario es como que yo diga que tengo déficit en mi casa porque tengo que alimentar a mis hijos y tengo que educarlos. Pero además, en general todos sabemos que en los extremos de la vida las personas tienen más necesidades de asistencia y por lo tanto se gasta más. En particular las personas mayores. Y bueno, nuestro país viene aumentando la expectativa de vida y por lo tanto tiene más gastos en salud. Ahora, si el sistema de financiamiento implicara que cada uno paga en función de los gastos que genera, obviamente las personas mayores tendrían que pagar una cuota muy alta, lo mismo que los menores, y bueno, y no es así. El seguro de salud justamente lo que establece es que las personas pagan, según sexo y edad, una cápita y la compensa, rentas generales, para que de alguna forma se puedan, con un aporte menor, en el caso de las personas mayores, tener una cobertura mayor que la que le exige su edad. Ahí está. Así que ese es el seguro. El seguro financia un sistema. Y yo recién le hacía comentario, el sistema nuestro tiene muchísimos prestadores. Entonces, claro, si cada uno de los 43 prestadores, 42 privados, más ACE, si cada uno de los 43 prestadores quisiera tener absolutamente todo para sus usuarios, primero, no sería un sistema, sería una sumatoria de prestadores, ¿verdad? El sistema implica que funcione algún tipo de articulación, de sinergia, de acuerdos, de convenio, para utilizar racionalmente las cosas y no en función de que cada uno quiere tener absolutamente todo. Es decir, que el dibujo del sistema tiene que ver con la capacidad de que con el seguro podamos financiarlo. Si este dibujo es malo, va a ser sumamente costoso, vamos a generar despilfarros económicos. Entonces, el gran desafío es pasar de la sumatoria al sistema. Ahí está, pero le estoy trasladando esta pregunta al responsable de la Policía Sanitaria del Uruguay, que es el Ministerio de Salud Pública. Usted es el soporte humano del Ministerio de Salud Pública. Usted acaba de nombrar otra palabra, despilfarro. El Sindicato de la Salud, fundamentalmente de la privada, habla de despilfarro fundamentalmente
en los sueldos de los cargos gerenciales. Y uno, porque en realidad, le confieso, nunca vi un recibo de sueldo de un cargo gerencial de una mutualista, pero escucho permanentemente a los dirigentes sindicales, a los cuales los veo trabajar en serio, con seriedad, hablar de sueldos de 400 o 500 mil pesos por mes que se les paga a los cargos gerenciales o a quienes administran las mutualistas. Y por otra parte, las mutualistas dicen que tienen que estar haciendo malabares para administrar los recursos que surgen del Fondo Nacional de Salud. Si eso es cierto, realmente es para que uno se preocupe mucho y vea una gran inequidad. Sí, asimismo, quizás con otra magnitud, hablábamos hace pocos meses de los más de 22 millones de dólares que se gastaban en publicidad y intermediación lucrativa, recursos que salían del Fondo Nacional de Salud, ¿verdad? Pero el gran desafío, en términos cuantitativos, en términos de volumen, porque claro, uno puede decir, bueno, ¿cuánto pesa cada una de estas cosas que estamos hablando en ese presupuesto enorme? Bueno, en algunas cosas es algo que a uno lo irrita, pero cuando uno lo lleva a porcentaje es relativamente poco dentro del total. Pero sí lo que estamos de alguna forma convencidos... ¿Pero lo confirma eso? ¿Sucede eso? Sí, sucede. ¿Hay salarios de esa magnitud? En el sector salud hay absolutamente de todo. En el sector salud hay, así como hay posturas filantrópicas y de alguna manera gasoleras, también notamos a veces que hay administraciones que de alguna forma... ¿Y el Ministerio no tiene forma de ponerle freno a eso? Hoy en día, digamos, hay marcos normativos, legales y constitucionales que tampoco habilitan a tomar decisiones que vayan más allá. Si a usted no le puede determinar de alguna manera un límite de su remuneración. Usted seguramente va a ir al Consejo de Salario, va a pelear por su salario, pero si alguna empresa le quiere pagar un plus, ¿verdad? Sí, pero está bien, me parece Ahora, bárbaro. Cuando lo hace con dineros públicos es un tema. Exactamente, en este caso hay que ver de dónde sale el dinero. Exactamente, lo hacen los dineros públicos y por eso estamos muy atentos a buscar de alguna forma que se utilicen adecuadamente. El gran escenario justamente de la salud es que con los sistemas de información podamos tener cada vez más detalles de toda esa microregulación. Porque bueno, venimos, yo conozco el Ministerio de hace muchísimos años, un ministerio con mucha debilidad en materia de rectoría porque tenía mucha debilidad en los sistemas de información. Usted no puede controlar nada, ni calidad de la atención, ni calidad del gasto a balance terminado, para decirlo de alguna manera. Es decir, usted no puede tener una idea de cómo le está yendo a la institución después que presenta el balance. Usted tiene que tener sistema de información, yo diría, además en este mundo hoy, ¿no? que le permita una gestión eficiente en términos de que tenga información a tiempo real y que pueda tomar decisiones a tiempo real, porque está administrando de recursos públicos. Entonces, el gran desafío de gobernanza, y que de alguna manera va en la línea de la pregunta que usted me hacía, es, bueno, ¿cómo se para el Ministerio frente a todas estas situaciones, mejorando los sistemas de información y sabiendo quién es quién, qué gana cada quien, qué produce cada quien y eventualmente la magnitud de los despilfarros que existen, cuando justamente no se utilizan racionalmente los recursos, sino que impera fuertemente una lógica de competencia entre los prestadores y no una lógica de complementación para encontrar, desde el punto de vista asistencial, en todo el territorio nacional, una distribución de los recursos, una distribución de la tecnología que no tenga exclusivamente una mirada desde el punto de vista mercantil. Pero la sociedad nuestra está instalada. Es decir, uno puede tener la vocación, puede tener la voluntad de que de alguna manera la salud deje de ser una mercancía, pero nuestra sociedad es una sociedad compleja, es una sociedad que tiene un marco legal, es una sociedad que de alguna manera tiene derechos constituidos y usted tiene que administrar y gobernar y con sistemas de información ir identificando aquellas cosas que de alguna manera se alejan de lo razonable, llamar a cada uno, mostrar información y pedir cuentas. Ministro, ¿qué opinión tiene el Ministerio sobre... Hace un rato yo le mencionaba el tema de la industria del medicamento, de la industria farmacéutica. ¿Qué opinión tiene el Ministerio sobre esa práctica que es, en el Uruguay, es antiquísima del visitador médico? Pero del visitador médico que... Los médicos tienen puntaje, los laboratorios le ponen un puntaje a los médicos. Y a fin de año, eso lo sabemos todos, ministro, a fin de año, de acuerdo al puntaje, un puntaje que tiene que ver con cuántas veces ese médico recetó
los medicamentos de ese laboratorio. Y a fin de año, de acuerdo a cada puntaje, a cada médico, a cada profesional, le corresponde una atención, que puede ser un viaje, que puede ser un congreso pero que lo paga el laboratorio, una cantidad de cosas que realmente chocan, que muchos otros países están empezando a ser muy, pero muy cuestionadas. Y acá no solamente que parece ser que no son cuestionadas, porque los visitadores médicos los seguimos viendo en los pasillos de los sanatorios, pero además la Universidad Católica inició una carrera de visitador médico. Mire, tal es ¿Cómo así. se ve eso? Mire, nosotros justamente el año pasado, a fines del año pasado, nos dimos cuenta de una información, que es una información pública, que está al alcance de quien quiera verla en la página de la DGI, que un laboratorio solicita a la DGI exoneración de tributos por los costos que tiene vinculada a la fidelización de los médicos a través de viajes, actividades de punto de vista social, porque justifica que las tiene que hacer porque es parte de su actividad estimular que ese médico prescriba tal medicación. Es tremendo lo que usted está contando. Y entonces solicita que la DGI... O sea, a plena luz del día, descaradamente. Que la DGI le exonere de esos costos y que no le grave esos costos, porque esos costos son parte de su actividad esencial. Quiero creer que la DGI se largó una carcajada cuando recibió... Le respondió como corresponde, ¿verdad? Negativamente. Pero, obviamente. ¿Qué laboratorio era? No, es decir, la DGI no pone en la página el laboratorio porque está vinculado justamente a ciertas reservas que la DGI tiene en todos los planos, ¿no? Pero también en este plano no puede... Sí, por el secreto tributario, ¿verdad? Pero está explicitado y está en la página de la DGI justamente es así. Así que es una política muy extendida y que de alguna forma, bueno, denota que tenemos que trabajar mucho en lo que tiene que ver con en los aspectos éticos. Estamos trabajando con el Colegio Médico, estamos trabajando con las instituciones de formación de recursos humanos, porque acá hay una serie de valores que van más allá de la práctica y de la experticia. Acá son valores éticos, humanos, en los cuales uno tiene que clarificar concretamente, bueno, cuál es su función en esta sociedad, cuál es su vocación de servicio, cuáles de alguna manera son los límites que tiene que ver con los conflictos de intereses. Y eso, bueno... Y eso no se ha logrado revertir. Claramente no se ha logrado revertir. Sí, es un trabajo en todo el mundo bien complejo, ¿verdad? Nosotros estamos muy atentos a ciertas legislaciones que se han desarrollado en algunos países del primer mundo con distinta suerte, que obligan justamente a que, bueno, en el caso estamos hablando de la industria, pero podríamos hablar de otros actores también que tienen que explicitar con la mentalidad anglosajona, ¿verdad? Usted firma una declaración jurada y se hace cargo, ¿verdad? Sí, claro. Pero de alguna manera que quede explícito, bueno, hacia dónde van los recursos, claro, hacia dónde va el marketing, hacia dónde claro, van esos dineros que finalmente los pagamos todos a través de las prestaciones. Está claro. Ministro, antes de despedirlo, le hago la última pregunta. Le pido que aplique poder de síntesis porque es algo que nos interesa saber, porque era uno de los objetivos de la reforma. ¿Se logró en alguna medida cambiar la mentalidad de todos nosotros, de los uruguayos, de que utilicemos más la medicina de primer nivel, la atención de primer nivel, es decir, ir al médico cuando estamos sanos, para seguir sanos, en vez de ir con la soga al cuello cuando hay alguna dolencia que nos aqueja? ¿Se logró? Y es un trabajo complejo. Ustedes hacían en el resumen justamente que nosotros estamos a través del seguro, a través del dinero, estimulando que las instituciones sean proactivas, de que no solamente atiendan a los pacientes, sino a sus usuarios, que no estén simplemente esperando que la persona consulta, sino que vayan a buscar al paciente que tiene tal patología. Y si alguna persona tiene una patología y se pierde porque se dejó de consultar, bueno, que se prenda alguna lucecita en un tablero y que de alguna forma se aproxime. Y en ese sentido, bueno, estamos con recursos económicos estimulando esa práctica. Hay un gran desafío con los movimientos de usuarios, con la participación en la sociedad de trabajadores y usuarios, a cómo cambiamos esa cultura, ¿no?, hipermedicalizada, que apunta a que, bueno, yo quiero llegar al especialista porque es el que me da mayor garantía y tengo que pasar por el médico general casi como un trampolín para llegar al especialista. Y con cuantos más medicamentos y cuanto más análisis tenga, mejor. Y bueno, en realidad tengo que decirlo, ¿no? Es decir, menos es mejor. En general hay mucha evidencia que las cosas cuando se utilizan racionalmente dan mejores resultados. Claramente. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Seguimos enseguida.
Le damos las buenas noches a Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Bienvenido, un gusto recibirlo. El gusto es mío. También desde la perspectiva de los trabajadores de la salud privada, 10 años, decíamos un poco con Fernando, son 10 años y algunos meses, porque 10 años se cumplió el año pasado, pero bueno, ¿en qué punto se encuentra? Bien, yo primero quiero agradecer que se generen instancias de debate televisivo como estos, ¿no? No es común, mejor dicho, es casi imposible debatir en otros medios de comunicación televisivos, concretamente los canales privados, en profundidad, donde estamos con una reforma estructural, como la reforma de la salud, que fue pensada y que tiene objetivos centrales en torno a la mejora de la calidad de vida de la gente. Así que debatir estos temas es muy, muy importante y, bueno, no son temas en donde hoy hay una visión donde todo está mal, donde todo se tiene que terminar, donde todo hay que cambiarlo por algo que supuestamente es nuevo, pero en realidad es bastante viejo. Digo, por ejemplo, las visiones de los empleadores con respecto a los consejos de salarios que ahora están empezando y que, sin embargo, aquí tengamos la posibilidad de debatir sobre una reforma que, insisto, cuando se pensó y cuando se aprobó en noviembre del 2007 en el Parlamento, se pensó, y creo que sigue teniendo esa misma vigencia, con una reforma de carácter popular, con una reforma de carácter progresista, con una reforma que apunte a la equidad, que apunte a la integración plena de los uruguayos en lo que es ni nada ni menos que la atención de su salud, independientemente de lo que es su capacidad contributiva. Si bien eso estableció determinados lineamientos y franjas para el acceso y la contribución, creemos que, y si lo miramos en el contexto general de América y del mundo, yo estuve hace muy poquito en Nueva York reunido con sindicatos de la salud de Estados Unidos, no existe la más mínima posibilidad que en los Estados Unidos el gran paradigma para algunos, el gran espejo para mirarse para algunos, un trabajador cualquiera puede acceder a una operación de alta complejidad a través del Fondo de Acceso a Recursos. Eso solo existe en el Uruguay. Por lo tanto, hay cosas que claramente hay que criticar, pero que hay espacios que hay que mantener y profundizar, porque claramente hacen a la participación popular y hacen al avance de la democracia. El presidente del sindicato médico decía, es mejor que lo que se tenía, pero en estos 10 años se debió haber avanzado más. ¿Coincide con esa idea? Primero, lo que se tenía era casi nada. Porque, a ver, ¿qué se tenía? Se tenía un sistema, un sector público donde estaban gente que no tenía ninguna forma de acceder a un nivel de atención de salud superior, y había un sector privado en donde estaba tan mal manejado que terminó explotando con el país y la dolarización de sus insumos en el último gobierno de Valle. El otro día tuve un debate, una charla telefónica con un empresario de la salud que me dijo, sí, porque el país así cada día está peor. Y yo le recordé que para que la institución que él dirige funcionara en el gobierno de Valle le tuvo que pedir plata a los trabajadores para que no fuera una de las 8 que terminó cerrando. Y le recordé que ahora hizo una inversión multimillonaria, compró un sanatorio y el gobierno se lo dio a pagar en 15 años. Y ahora contrajo una nueva deuda y el gobierno le volvió a autorizar el pago de esa nueva deuda a través de la Junta de Ciudad de Salud. Es decir, antes no había... Es decir, hay dinero público para la inversión privada en infraestructura de salud. Pero el sector privado mueve al año 2.000 millones de dólares. Tenemos empresarios de la salud, como aquí se decía, que ganan $1 millón de pesos por mes por administrar una institución de salud. Ana María, es un secreto, es más secreto que la fórmula de Coca-Cola, saber cuánto se reparten por mes los cooperativistas de las instituciones, porque supuestamente no tienen ganancias, pero se reparten por mes o cada 6 meses o anualmente
Hay instituciones como algunas de Punta del Este, Por ejemplo, que a fin de temporada, cualquiera de las dos, la asistencial médica o Semautone, que se reparten las utilidades de la temporada. Fortunas. Empresarios en el litoral que han comprado campos y luego arrendado a argentinos para que planten soja, o que son dueños de soja, o que son dueños o asociados a las ferreterías más grandes del litoral que vendían las principales máquinas cosechadoras de soja. Estamos hablando de gente que invierte propiedades inmobiliarias en Miami. La salud es una mercancía y por lo tanto para pelear contra las concesiones mercantilistas hay que tener una visión y hay que tener una posición política muy fuerte. Y para ello debe ser un proceso de alianzas entre todos los sectores sociales que están dispuestos a empujar los cambios. Por eso nosotros hablamos de que a partir de la instalación de la reforma del sistema de salud, como a partir del 2005 la instalación de los consejos salarios, la estrategia del movimiento sindical es unirse, juntarse con todos aquellos sectores sociales que estén dispuestos a intentar profundizar los cambios. Por eso el año pasado le entregamos un documento de 19 puntos al ministro Basso, que lo integraron usuarios, trabajadores médicos y no médicos, Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, donde era prácticamente un plan de gobierno. Bueno, de ese plan de gobierno no se cumplió nada. Es decir, claro que hay que... ¿el gobierno tendría potestades para ponerle límites? Por ejemplo, Martín Pereira de la Federación de Salud Pública decía, hay que topear esos salarios. Sí. No puede haber gerentes cobrando esos salarios. A ver, yo creo que debe haber dos cosas o tres. Una cosa es el salario de los trabajadores no médicos, el aumentarlo, vayamos a un consejo de salarios en el cual, por ejemplo, la salud está en el sector dinámico, la salud privada. No puede haber discusión, no lo está, en el anterior estuvo en el medio. Debe estar en el privado, en el dinámico. Les voy a repetir, $2.000 millones al año. Si esto no es crecimiento del sector, ¿dónde está el crecimiento del sector? El otro problema son que, por una cuestión de ética, no puede haber un especialista en Uruguay que gane más que en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y eso ocurre? Y claro que ocurre. Entonces, el tope salarial... ¿Estamos hablando de qué dinero? ¿600.000 pesos por mes? 600.000 pesos por mes, estamos hablando de entre 500 y 600.000 pesos por mes, estamos hablando de una fortuna incalculable, pero que además, sobre la base de que, 3 o 4 cosas. Uno, primero, se recibieron todos en la Universidad de la República, ¿verdad? Gratis. Donde la mayoría de los uruguayos no pueden mandar a sus hijos, pero aportan, se han nacido en esa Universidad de la República. Segundo, ¿qué población atienden? Atienden a el 40% de los trabajadores del Uruguay que ganan menos de 20.000 pesos. Atienden a el 75% de los jubilados que ganan jubilaciones de menos de 25.000 pesos. O sea, tiene una población muy pobre, porque los salarios y las jubilaciones, por más que han avanzado en Uruguay, siguen siendo bajos. Entonces, ¿cómo se puede hacer ese desequilibrio entre un médico que está acá y un paciente que está acá, que apenas puede pagar ticket y orden de medicamentos en las instituciones privadas, que algunos los llevan de las narices cuando hablan el mal llamado corralito mutual y ahora se querían cortar las venas porque no se abrió el corralito mutual ahora en este pasado febrero, porque los llevan engañados a afiliarse a mutualistas, las cuales, y eso es un problema que tiene la reforma, amplió derechos, amplió cobertura, pero el problema es que esa cobertura luego no se puede asumir, usufructuar, porque el gasto de bolsillo, el costo de la atención en la institución sigue siendo muy cara y por lo tanto hay gente que le conviene más estar en el sector público que en el sector privado. Entonces, yo creo que hay batallas que hay que dar. Creo que los procesos de cambio se nutren de realidades y se nutren de épica.
Y si no hay épica, está difícil que alguien se enamore de un proyecto. Entonces, el ministro de Salud Pública me ha dicho más de una vez, sí, no podemos promover una ley que prohíba la publicidad y el marketing, porque eso va a ser cuestionado en el Parlamento por los defensores de la libre empresa. Y bueno, pero hagámosla igual, porque ¿qué pasa? Que quede claro para la sociedad uruguaya quiénes están a favor de la gente y quién está a favor de la empresa. Y hay un momento en donde el bienestar de la población choca con el bienestar de la libre empresa. Eso es definiciones ideológicas que deben tomarse. Que claro, yo creo que uno de los mayores problemas que ha tenido esta reforma fue que tuvo una primera parte en donde se instaló la base de la reforma, un segundo gobierno, que a mí me decían que era un giro a la izquierda, ¿verdad? Y que yo tenía mis dudas, y creo que yo no me quedé con las dudas, donde lo que en la salud, lo único que se hizo fue querer administrar lo que se hizo en el primer gobierno, sin darse cuenta que un proceso de cambio de esta magnitud tiene que tener un proceso permanente de avance esos cambios. Y hay un tercer gobierno que hoy está, en algunos casos, tratando de paliar algunos agujeros importantes que han quedado. Yo no concibo un gobierno de izquierda que crea que los directores departamentales, regionales o de hospitales deben ser por cuota política. Eso para mí no es un gobierno de izquierda. Eso de la derecha, no de la izquierda. Entonces, creo ¿coincide con la idea de Carámbula de totalmente, concurso? Totalmente, pero no un management, ¿no? O sea, está claro que no se va a acercar a un hospital de salud pública un gerente en recursos humanos de salud ecuatoriano, por ejemplo, o peruano, ¿está bien? En donde hay la salud entre la brecha entre ricos y pobres es enorme. No, estamos hablando, o uruguayo, pero que tenga una visión sobre los tiempos de espera y el funcionamiento de un hospital con la base de la visión norteamericana, ¿no? Cuanto menos tiempo espera mejor, cuanto más te vas a... Bueno, ojo que esa visión la tienen hoy los empresarios de salud acá. Creemos que tiene que haber, a mí me lo enseñó siempre, la gente mejor capacitada para estar en los mejores lugares, pero con un aditivo, con un compromiso ideológico profundo. En un momento en donde la derecha nos quiere convencer que la ideología se murió, y sin embargo el presidente de Estados Unidos dice que nunca estuvo en peor relaciones, ni incluso en la Guerra Fría, con Rusia, o ordena un bombardeo con celeros de Inglaterra y Francia sobre un supuesto ataque con gas sarin en Siria, sin que las Naciones Unidas existan. Parece que han dejado de existir las Naciones Unidas. Bueno, la ideología existe, claramente. Lo que pasa es que las clases dominantes nos quieren convencer de que no hay más ideología, aunque la que prima es la ideología de la clase dominante. Bermúdez, gracias por haber venido. Volvemos a conversar en cualquier momento. Están empezando, como usted decía, también los consejos de salario. Ese será también otro tema, ¿eh? Gracias por haber estado. Por favor. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Estamos hablando de la reforma de la salud. No juego más, ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la van. Le damos las buenas noches al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Gustavo Greco. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar acá con placer. nosotros. 10 años, en realidad los 10 años se cumplieron en 2017, pero más o menos estamos tratando de establecer un periodo de tiempo para, con los distintos actores, hacer un balance de los 10 primeros años del nuevo sistema de salud. Habrá que ver si a los 10 años es nuevo o no es nuevo, pero Exacto. creo que todavía se están haciendo ajustes y se están realizando cambios. Además se supone que se viene una segunda reforma o una segunda generación. ¿Cuál es el balance, en principio, que hace el Sindicato Médico del Uruguay? Hay dos formas de ver esto, ¿no? De ver los cambios en el Sistema Nacional Integrado de Salud, o la reforma de la salud. Uno es comparar cómo estábamos antes de 2007 y cómo estamos hoy.
con este modelo de sistema, con esta estructura, con los logros obtenidos y con los cambios que han significado principalmente para los usuarios del sistema de salud, para la población en general, pero también para todos quienes trabajamos en la salud, indudablemente en ese sentido el balance es positivo. Somos férreos defensores de nuestro sistema de salud. Tiene sus particularidades propias de nuestra idiosincrasia y de nuestro país. Había un sistema que ya estaba funcionando, se adaptó, cumplió con determinados objetivos. Por ejemplo. E indudablemente es mejor que lo que teníamos en lo previo. Por ejemplo, Sí, ¿qué destacaría, no? Sí. Ahí está, ¿qué destacaría? Hay varias cosas, ¿no? Un primer aspecto es el diseño económico financiero del sistema, apuntando a la sustentabilidad. Se crea la JUNASA, se comienza a centralizar la financiación del sistema a través de la JUNASA. La Junta Nacional de La Salud. Junta Nacional de Salud, lo cual le da estabilidad y equilibrio al sistema. También se puede hurgar mucho en eso a la hora de hacer el análisis, pero eso dio más estabilidad económica. Hay una importante mejora en cuanto a la accesibilidad al sistema. El sistema pasa en el sector privado de 700.000 usuarios a aproximadamente 2.400.000 usuarios. Hay una mejora notoria en infraestructura y calidad de los servicios que se brindan comparado con lo que teníamos antes del año 2007. ¿Y más prestaciones? Se han incorporado prestaciones, no todas las que quisiéramos, ni con la celeridad que quisiéramos que se incorporaran las prestaciones. El balance, sin duda, que para nosotros, en ese sentido, es positivo. El pero está en que en este trayecto de 10 años y en esta historia del Sistema Nacional Integrado de Salud es posicionándonos 10 años atrás y posicionándonos ahora donde deberíamos estar. Y si realmente estamos donde podría estar el sistema de salud de los uruguayos. Y Avanzó menos rápido de lo que se esperaba. Mucho menos y con muchísimas cosas pendientes. Entonces, la visión conformista de que estamos mejor que antes del 2007, de ninguna manera puede hacernos dormir en los laureles o pensar que algo tan dinámico como es la salud, la incorporación de tecnología, de fármacos, los cambios en el mercado de trabajo, los requerimientos de los usuarios, el abordaje de enfermedades y patologías, las estructuras necesarias para resolver problemas endémicos de nuestro país, se resuelven con una reforma estática. Es sumamente dinámico. Y creemos que no se ha acompañado ese dinamismo, tanto ni desde el regulador, ni desde la fuerza política de gobierno y el regulador, ni desde los distintos Cuando actores. decís el regulador, ¿te referís al FONASA o a la Policía Ministerio de Sanitaria, Salud, que es el Ministerio de globalmente, Salud Pública? la Rectoría en Salud, Ministerio de Salud Ministerio de Pública, Salud lo cual Pública. engloba todo. Creemos que el sistema tiene serios problemas que hay que abordar en esta visión positiva, ¿no? Pero para estar mejor de lo que quisiéramos estar, Por ejemplo, hay aspectos que no cumplió. Un aspecto es la universalidad del sistema, el incorporar a todos los colectivos dentro del sistema. Hoy tenemos un sistema nacional integrado de salud fragmentado, ¿ah? Municipales, militares, policiales, tenemos usuarios de ACE que tienen su forma y su regulación específica para estar. Hay 800.000 usuarios de ACE que son cautivos de ACE. Sin buscar una justificación, un paréntesis te hago, Gustavo, porque cada vez que tocas intereses, viste que tenés que afrontar, cuando sos gobierno, tenés que afrontar una cantidad de problemas de particular intensidad. ¿Es así? Recordá lo que sucedió cuando se incluyó a los escribanos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ellos tenían su sistema propio en acuerdo con el Hospital Británico. ANCAP. ANCAP, exactamente, ¿Es un así? largo conflicto de los ¿Es trabajadores así? de ANCAP porque los incluyeron en el sistema. El problema es que para tener un sistema universal y donde el piso de derechos sea el mismo para todos, necesariamente tenemos que converger hacia una modalidad única al respecto, tanto en la financiación como en la regulación. Hoy tenemos sanidad militar que depende del Ministerio de Defensa y sanidad policial que depende del Ministerio del Interior. Y así estamos. Ese es un aspecto en el cual no... ¿Le ha faltado liderazgo, valentía, si se puede decir? Bueno. Desde la FUD, de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez,
que en un rato estará con nosotros, señalaba que le ha faltado valentía, incluso a la fuerza política gobernante para estas situaciones. No tenemos dudas que eso pasa, porque la profundización de la reforma, que la consideramos imprescindible por otros aspectos que podemos seguir analizando, requiere necesariamente que tocar esos intereses, tocar intereses que son, en definitiva, intereses corporativos de determinados grupos que privilegian por sobre la visión global de un sistema de salud su interés específico. Y ahí es cuando la situación se complica y ahí es cuando ha faltado decisión y fuerza política como para pisar esos callos y abordar esos aspectos que aún restan en el sistema de salud. Que el presidente de la República sea médico y que además haya sido, a mí no me gusta centralizar en personas, sino más bien en equipos o en instituciones, ¿no? Pero sin duda, a ver, insisto, no quiero decir que fue el mentor de la reforma, pero sí el gran impulsor, o por lo menos la cabeza del gobierno que impulsó el Sistema Nacional Integrado de Salud. El hecho de que sea médico, ¿dificultó las cosas en el sentido al que te estás refiriendo? No sé si la dificultó. Las veces que nos ha tocado tener el honor de intercambiar con el presidente de la República ha sido muy abierto y muy receptivo a los planteos. Nosotros tenemos mucha interacción con el ministerio, con legisladores. Claro, pero me refiero a esa tibieza o falta de firmeza, dijiste, Ana María, sí. a la que hablaba. Esa tibieza o falta de firmeza para seguir avanzando a un ritmo mayor. Tiene que ver con ciertas delicadezas que el presidente de la República tiene que tener precisamente con la corporación a la que pertenece. No. Creo que el hecho de que sea médico no es algo que incida en esa lentitud. Creo que va mucho más allá de la personalidad o de la pertenencia a la profesión del presidente de la República. Creo que aquí el abordaje pasa por lo que es fuerza política, Parlamento, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía, todos los intereses que giran en torno a eso. No nos olvidemos que la salud, Uruguay es un país que invierte muchísimo en salud, está dentro de los 5 países de la región que más invierte en salud, datos de la propia Organización Panamericana de Salud recientemente en el Día Mundial de la Salud, un 9.2% de su PBI, son 5.500 millones de dólares anuales que giran en torno a la salud. Es mucho dinero y sin duda que hay muchos intereses. Entonces, tener una salud en la cual avancemos en términos de la universalidad, de la equidad, hablando de la equidad y de los copagos que existen en el sistema, que son una limitante para el acceso a tratamientos en determinadas patologías de largo aliento, si bien se ha avanzado en ello, siguen siendo una limitante. En tener y exigir un programa nacional de calidad que fije objetivos sanitarios en función de la calidad asistencial, medir la calidad asistencial como venimos planteando desde hace mucho tiempo. Hicimos una convención médica justamente en torno a la calidad asistencial. Ustedes han planteado la equiparación salarial, ¿no? Sí. El tema de lo que gana un médico en una mutualista, en un servicio privado, y lo que Sí. gana en salud pública. ¿Es así? Y hay mucha disparidad. Uno de los temas que está planteado, que incluso lo conversamos con el propio ministro Basso, es algunos gastos que hay en torno a la reforma de la salud, como es la inversión en publicidad con una mirada mercantilista, los gerentes de mutualistas que ganan sueldos siderales, lo reconoce el ministro. Sí, es así. Médicos que también ganan sueldos siderales, no porque la gente no se lo merezca. Lo que uno se pregunta es si el sistema los puede sostener. Creo que todos esos aspectos que tú mencionas someten a una tensión al sistema que es necesario abordar y resolver. Yendo en orden por los aspectos que mencionaba. La equiparación público-privada es esencial, es parte de la plataforma del sindicato médico, es el punto número 1 en la plataforma de reivindicaciones del sindicato médico en vistas a la próxima rendición de cuentas. Sin duda, y entendemos que no se puede resolver de un plumazo, pero tenemos diferencias sustanciales en algunos aspectos de la medicina. Por ejemplo, valor hora de policlínica de especialistas, con más de un 150% de diferencia entre el sector público y el privado, valor hora de la hora de emergencia, situaciones que
derivan en una fuga de recursos humanos calificados del sector público al privado. Ahí tenemos un gran problema. Ahora, una breve interrupción, y sin ánimo de igualar hacia abajo, porque en la vida no está bueno igualar hacia abajo, y además ya es tarde para igualar hacia abajo. No. Pero uno a veces piensa, tomando en consideración la mejora que se ha dado en los últimos tiempos en los sueldos de los médicos que trabajan en el subsistema público, ¿no será que están exorbitados los del subsistema privado? ¿No será que es demasiado los del subsistema privado? A ver, es Insisto, difícil precisar. ahora ya no podemos retroceder. No podemos retroceder. Aún dentro del sector privado hay profundas inequidades. Claro. Hay salarios que están por debajo, que están en laudo, pero que están muy por debajo de otros que están muy por encima. Este es un aspecto... Sobre todo los especialistas. Sobre todo de algunas especialidades en los cuales sí, los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública en ese sentido, particularmente algunos vinculados a gerencia, escapan a la lógica de un país pequeño como es el nuestro. 500.000 pesos un gerente. Sin duda que son aspectos que tenemos que abordar y es un tema que está sobre la mesa para la próxima ronda del Consejo de Salarios, que seguramente será convocada ahora a principios de mayo. Obviamente no podemos igualar hacia abajo, pero sí es algo que tenemos que tomar con la responsabilidad de mantener los equilibrios dentro del sistema, porque la tensión por la economía del sistema no solamente pasa por esto. Recordemos lo que es la incorporación de fármacos de alto precio, de nuevas tecnologías, cómo eso ingresa al sistema, qué se financia, qué no se financia, la judicialización, quién evalúa, cómo se evalúa. Son problemas complejos que el sistema no ha podido resolver y que necesaria, imperiosamente tiene que resolver. Entonces, en una breve, apretada síntesis, sí, estamos mucho mejor que antes, pero estamos muy lejos de donde deberíamos y podríamos estar. La eficiencia del gasto, esos dineros, no que gaste el país, que invierte el país en salud. En términos de eficiencia es lograr el objetivo gastando lo menos posible, ¿no? Realmente podrían hacernos tener una salud mucho mejor de la que tenemos con los mismos dineros. Antes de despedirte, ¿estás de acuerdo con que sigue siendo mercantilista o con un enfoque economicista la atención a la salud? ¿Es algo que se puede contestar con sí o con no? Porque a muchos nos da la sensación de que eso no se pudo revertir todavía y que se maneja con una mirada de mercado. Se maneja con una mirada de mercado y con una mirada de mercado que es particularmente perjudicial para el sistema. Ahí está. La competencia dentro del sistema, entre instituciones y entre prestadores, entendemos que es sana, porque eso es un impulso a la mejora continua para la captación y para el juego que existe para estimular la mejora continua. Lo que entendemos es que esa competencia no tiene que ser por razones mercantilistas o comerciales, tiene que ser por calidad asistencial. Y ahí dejo planteado el tema, calidad de la asistencia, indicadores de calidad de la asistencia, cómo se mide, cómo se publican, quién los tiene, dónde es mejor asistirse o no. No es por donde los copagos son más baratos ni los tiempos de espera son menores. Hay otros indicadores de calidad en los cuales tenemos que educar a la población y en los cuales las empresas tienen que sanamente competir en beneficio de toda la población. Bien. Va por ahí el tema para nosotros. Gracias por haber venido esta noche y hacemos una pausa y ya nos venimos para el final del programa. Y estamos cerrando este primer programa sobre la reforma de la salud, donde ustedes vieron algunos de los actores en este tema, pero el próximo miércoles vamos a seguir hablando porque hay otros prestadores que también van a tener la palabra. En este resumen es evidente que desde el Sindicato Médico del Uruguay como de la gremial de funcionarios de salud privada hay un cuestionamiento a cuánto avanzó o no avanzó la reforma en estos 10 años. Se habla de cierto grado de tibieza, ¿verdad? O de firmeza a la hora de avanzar.
pero también se habla de intereses que, como ustedes vieron, reconoció el propio ministro de Salud Pública, Jorge Basso, cuando hablábamos, por ejemplo, de la industria farmacéutica, o ese reconocimiento tan sincero que hizo Basso sobre la denuncia de los sindicatos de la salud de que hay sueldos gerenciales en las mutualistas que pueden llegar a 1 millón de pesos por mes en los cargos gerenciales, reitero, cuando después esos mismos prestadores van y le dicen al Ministerio de Salud Pública que los fondos que provienen del FONASA no son suficientes para las prestaciones, las canastas de prestaciones que tienen que dar a sus usuarios. Vamos a seguir con este tema, los esperamos para el próximo miércoles a las 21 horas. Que pasen bien.